filosofía. Su obra y su trayectoria es ampliamente reconocida en los círculos intelectuales y universitarios del país, por lo tanto no va a extender mucho en la presentación del profesor Jaramillo. La cuestión va a ser la siguiente. Vamos a hacer una presentación de parte de la editorial, de algunos aspectos del libro, del proceso editorial. Contamos con la presencia del director del Departamento de Sociología, el sociólogo Juan Carlos Celis, que es magíster en estudios urbanos regionales, doctor en estudios de trabajo y actualmente el director del Departamento de Sociología. También nos acompañan las docentes, la Clemencia Tejerio Sarmiento, que está a mi derecha, que es socióloga, profesora de la Universidad Nacional, magíster en economía, que ha enseñado más durante muchos años en el departamento y que recientemente fue nombrada directora de la revista de Sociología. También está a mi izquierda la doctora Luz Teresa Gómez de Mantilla, profesora titular del Departamento de Sociología. Ella es socióloga, filósofa y doctora en artes y arquitectura. También se encuentra con nosotros el profesor Juan Carlos García, que ha sido profesor de la Universidad Nacional, politólogo, actualmente estudia el doctorado en Historia y es profesor titular en la Universidad Libre en este momento. Bueno, entonces, dejando a este lado los aspectos protocolarios de la presentación, el libro de La primacía de la praxis, ensayos críticos en torno a Marx y el marxismo, recoge, es una antología de textos del profesor Jaramillo a lo largo de su vida intelectual. Habría que anotar algunas cosas. En el año 1978, la editorial Eris publicó las primeras traducciones de un colombiano sobre Carlos Marx. Básicamente, ese periodo entre los 19 y 29 años de Carlos Marx, entre 1837 y 1847. Ahí están textos como la famosa Carta al Padre, los textos, sus primeras incursiones periodísticas y ensayísticas en torno a la censura prusiana, la crítica a la contribución del derecho en Hegel, y todo ese conjunto de la obra temprana de Marx que Rubén la ha estudiado con mucho cuidado y que es parte del proceso de maduración del gran pensador alemán. Este libro recoge textos desde 1983, precisamente que inicia la presentación del libro en defensa de la libertad de prensa, Marx periodista, en la que Rubén advierte ya de entrada una característica de Carlos Marx a lo largo de su vida, y es la subraya como vocación de verdad. Un hombre para quien la verdad siempre fue un compromiso a toda prueba y que nunca consiguió ni nunca dejó de lado ese esfuerzo extraordinario por hallarla, por buscarla, por desentrañarla. Y tan es así que los estudiosos de la obra de Marx advierten que el conjunto de borradores y textos no publicados constituyen casi el 70% de su obra que no publicó en vida. Es decir, hay una gran cantidad de materiales y de textos de Marx que fueron publicados muy posteriormente a lo largo del siglo XX y que muestran, digamos, la complejidad de ese pensamiento y de cómo las verdades a las que él llegaba habían sido fruto de una elaboración minuciosa, detallada, que realmente impresiona. Rubén también advierte de entrada el estilo vigoroso, el estilo extraordinariamente literario
Es decir, que a pesar de que después se metió en el estudio de la economía política, el estilo de Marx, sobre todo, se evidencia en el manifiesto y en los primeros textos, porque va a ser un hombre de una gran cultura literaria y poética y filosófica, y eso se refleja en ese estilo que estaba lleno también de un gran sarcasmo, de un humor negro, corrosivo, y que era una persona implacable en la crítica, nada sentimental en su manera de abordar los problemas. El segundo texto de esta antología del profesor Jaramillo, La crítica de la filosofía del derecho de Hegel, allí empieza a vislumbrarse ya el hombre que será Marx, y en esos cuadernos, ¿sí? Rubén nos dice que Marx escribiría, comillas, el comunismo es en cuanto negación de la negación, afirmación, por lo tanto el momento real y necesario para el desarrollo histórico futuro de la emancipación y de la reconquista del hombre. Se trata de la estructura necesaria y el principio propulsor del próximo futuro. Marx reconocería en relación con este trabajo de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, dice: el primer trabajo que emprendí para solucionar las dudas que me asaltaron fue una revisión crítica de la filosofía del derecho hegeliano. Mi investigación me llevó a la conclusión de que tanto las relaciones legales como las formas de Estado no se pueden entender por sí mismas ni por la llamada evolución general de la mente humana, sino que más bien tienen sus raíces en las condiciones materiales de la vida, la suma total de lo que Hegel, siguiendo el ejemplo de los ingleses y franceses del siglo XVIII, resume bajo el nombre de sociedad burguesa. El elemento crítico que está en el título, a lo largo de los textos que Rubén va trabajando, va marcando ese aspecto crítico y nos advierte: la teoría de Marx es una crítica en el sentido de que todos los conceptos son una denuncia de la totalidad del orden existente. Hay un texto clásico de Marx que escribió muy joven con Engels y que están recogidos en la Sagrada Familia, que es el texto sobre la cuestión judía, del cual hay una traducción del propio Rubén Jaramillo, recogida inicialmente en la revista Argumentos, que tuvo un gran desarrollo durante 18 años, 36 números, y que, digamos, se trajo a colación al mundo intelectual colombiano autores y problemáticas que antes no habían sido consideradas. Este texto sobre la cuestión judía es muy relevante, es decir, a pesar de que en el texto mismo no se refiere, Rubén, al conjunto del texto de la cuestión judía, me parece que es muy importante ese texto para analizar el problema de los derechos humanos y cómo Marx refiere el problema de la libertad desde la perspectiva de la teoría liberal consagrada en la Revolución Francesa, y de entrada nos dice que el hombre vive, digamos, en una especie de divorcio en un mundo político y el mundo de la realidad, el mundo de la vida concreta, donde está sometido a las contingencias de la realidad, a las necesidades concretas, donde se comporta como un ser mezquino, odioso, en conflicto con los demás, y el ser supuestamente de los derechos en el mundo abstracto de los derechos, donde tiene todas las posibilidades, donde tiene la posibilidad de emanciparse. Rubén adelanta también en dos de los textos un examen de lo que significó en su momento el manifiesto del Partido Comunista, y Rubén se admira profundamente del estilo
de la belleza de ese texto y lo considera, digamos, uno de los grandes textos de la humanidad, en la medida en que la gran capacidad de síntesis y la actualidad que tiene el manifiesto es impresionante. Otro de los temas que trata el libro y que es un poco más extenso y complejo por su desarrollo es naturaleza y praxis en relación con el proceso del conocimiento sobre la equívoca noción engelsiana de dialéctica de la naturaleza y sus implicaciones. Y eso lo va a conectar este problema de la dialéctica de la naturaleza, que no está en ninguno de los textos de Marx, sino que es parte, digamos, de las reflexiones de Engels en su momento, después de la muerte de Marx, y lo conecta con la deformación del pensamiento de Marx en la Unión Soviética, y esto es muy importante en la medida en que una buena parte del libro está destinado a auscultar, a escudriñar el porqué, ¿sí? Cuáles fueron las razones de por qué un pensamiento tan libertario, tan rico, tan complejo, se convirtió o se deformó en una religión de Estado, se deformó hasta el punto de que fue la legitimación de una nomenclatura que se asumió como vocera de la totalidad del conjunto social, del proletariado, etcétera, etcétera, como ya lo advertían en su momento, y también Rubén trae en extenso las citas de Rosa Luxemburgo, en los mismos análisis que hace Trotsky sobre la Revolución Rusa de 1905, etcétera, donde se plantea, digamos, que hay un germen autoritario en la medida en que es por primera vez que se impone una revolución desde una vanguardia intelectual, no ya como un desarrollo específico de unas leyes históricas que deberían producirse en la historia, sino son unos hombres que, después de una reflexión con unos esquemas ideológicos, imponen una manera de hacer la revolución, es decir, conciben una revolución ya no como una fatalidad histórica, sino la imponen sobre una sociedad que de acuerdo incluso con lo que documenta aquí Rubén, no estaba en condiciones de germinar una sociedad socialista por el atraso, porque el mundo rural, el mundo tanto en población como en territorio, era una sociedad que estaba saliendo, digamos, del mundo feudal, que era un mundo campesino. El proletariado era una minoría en la Rusia de 1917, y ahí empiezan una serie de conflictos que se van a traducir, digamos, en el despotismo que conoció la humanidad. Voy a citar a manera de ejemplo un párrafo que trae Rubén de Rosa Luxemburgo, que me parece pertinente en relación con lo que estoy mencionando. Dice: en realidad lo que es cierto es lo opuesto. Las tareas gigantes que los bolcheviques asumieron con coraje y determinación exigen el más intenso entrenamiento político y acumulación de experiencias de las masas. La libertad solo para los que apoyan al gobierno, solo para los miembros de un partido, por numeroso que éste sea, no es libertad en absoluto. La libertad es siempre la libertad para el que piensa de manera diferente, no a causa de ningún concepto fanático de la justicia, sino porque todo lo que es instructivo, totalizador y purificante en la libertad política depende de esta característica esencial, y su efectividad desaparece tan pronto como la libertad se convierte en un privilegio especial. Sobre esta realidad abunda Rubén, dados los tiempos que tenemos para nuestra participación, pues no hay posibilidad de abundar, de explayarnos un poco más en el asunto. Un conjunto de reseñas que todas fueron escritas en su revista Argumentos. Hay una reseña en particular sobre los manuscritos del 44,
Y Rubén dice lo siguiente: los manuscritos consignan su primera reflexión sobre la ciencia burguesa, la economía política. Marx descubre que el trabajo es y no es la esencia del hombre, como lo advirtiera Hegel, que es la esencia del hombre. Porque en el capitalismo el trabajador no se realiza, sino se desrealiza, se pierde. El trabajador no solo produce mercancías, se produce a sí mismo como mercancía. Pues el trabajo está enajenado, no le pertenece a él, sino que pertenece a otro, tanto en su resultado como en su actividad, que le aleja además de la naturaleza, de su propio cuerpo y su condición de ser genérico, y por lo tanto del otro como de sí mismo. Esta son apenas como unas notas para incitar a la lectura de este libro, que me parece extraordinario, excepto tal vez Estanislao Zuleta, que escribió un libro ya hace unos 20 años, un poco más, Ensayo sobre Marx. Está este libro de Rubén Jaramillo, y siendo Marx un hombre tan importante y con tanta influencia en el acontecer social del mundo, y en particular en Colombia, no encontramos que los intelectuales de izquierda se hayan ocupado seriamente de estudiar a Marx. Es decir, son muy escasos los estudios sobre la obra de Marx en concreto. Sí, hay mucha alusión a Marx, pero estudios específicos sobre la obra de Marx son muy pocos. Hay un texto que pienso que valdría la pena que estuviera incluido en una segunda edición, lo recomiendo para es Recepción e incidencias del marxismo en Colombia. Ese texto está en el libro La modernidad postergada, y Rubén allí hace un análisis de cómo de las ideas de izquierda, cómo el marxismo se introduce en nuestro medio, y quizás hay que conectar con esa deformación del marxismo en la Unión Soviética, y de cómo aquí la izquierda, el Partido Comunista además, asumen precisamente esas deformaciones en nuestra propia realidad, en el contexto específico de lo colombiano. Para cerrar mi participación, me llamó mucho la atención porque Rubén ha sido un admirador también de Bertolt Brecht. Ha traducido sus poemas en la revista Escarabeo número 2, se publicaron unos 10 poemas traducidos por el profesor Jaramillo, y hay un poema de Brecht murió en el 56, el mismo año del informe secreto de Khrushchev sobre Stalin, y Rubén nos recuerda un poema que se llama La posteridad, y que yo quisiera leerlo como cierre. ¿Sí? Yo leo la mitad. No, mentira, lo dejamos pendiente, ya vamos a tener una lectura para nuestra querida profesora, y les agradezco mucho su escucha. Entonces, sigue la profesora. Sigue Juan Carlos. Yo quiero agradecer en primer lugar a nombre del Departamento de Sociología la presencia del profesor Rubén Jaramillo Vélez. Sabemos que no goza de la mejor salud, pero aquí hace el esfuerzo por acompañarnos en esta presentación. Igualmente a las dos profesoras de Marx del departamento, de ustedes en Clemencia, y especialmente a Juan Carlos García, que se hizo a cargo de la curaduría de este libro, y a Héctor Peña, su editor. Y quiero empezar por ahí, porque la obra de Rubén no ha sido debidamente editada, ¿sí? Es una obra, en principio, autoeditada en su revista Argumentos. Es una revista, esas revistas que se puede denominar heroicas, porque se hacen con el bolsillo del propio editor, y que ha tenido una gran repercusión en la cultura radical colombiana. Una revista que sacaba 3.000 números, 3.000 ejemplares por número, en su momento, que ya desafortunadamente no ha vuelto a editarse desde hace unos 15 años. Esta revista trató de seguir la tradición de grandes revistas que
se marcaron, digamos, historia en nuestro país, como la revista Mito, como la revista Eco. Esta última participó en algunos de sus números, especialmente en el bicentenario de Cannes, que estuvo a cargo de Rubén. Yo me encontré en mi archivo la revista Megalitos. Megalitos es una revista del magisterio del Huila, dirigida por Miguel Luzano, líder del magisterio. Y allí se hace una coedición con la revista Argumentos en 1987, donde se publica por primera vez Recepción e incidencias del marxismo en Colombia. ¿Sí? Es una revista de papel periódico que circulaba pues, en el movimiento magisterial y en el movimiento estudiantil. La traigo porque fue la primera vez que leímos a Rubén Jaramillo, un grupo o varios grupos de estudio que había en la Universidad de Antioquia. 1987 es un año de ingrata recordación para los que vivimos y estudiamos en la Universidad de Antioquia. Asesinaron a 9 estudiantes, a 7 profesores, y por aquel entonces también en algunos grupos políticos a los cuales estábamos cercanos se pensaba que hacia 1988 se podía producir una insurrección en el país. Y leíamos un poco a la luz de esa dinámica esta recepción, aunque también con cierto escepticismo, porque las fórmulas que se plantean en aquel entonces eran bastante simplistas y yo diría bastante antimarxistas, aunque se proclamaban desde allí. Y con la lectura de Rubén, o la lectura que nos empieza a dar, había ciertos grupos de estudio que empezamos a leer también este número de argumentos de 1983 dedicado a Marx y el Fue Marx, que es una reedición del libro que ahora mencionó Héctor, que se volvió a publicar ya más en extenso en Antropos en 2008, escritos de Juventud sobre el Derecho, textos de 1837 y 1847. Tal vez estos son textos, digamos, que han tenido un mejor destino en su publicación, porque hay que decir que si bien el libro que hoy presentamos es afortunado en su edición, es limitado en su tirada. ¿Sí? Y esto hay que también tiene la responsabilidad de la Universidad Nacional, que no lo quiso publicar. ¿Sí? Eso hay que decirlo aquí. No lo quiso publicar, y no quiere decir también el Departamento de Sociología. Esperamos resarcir ese error en un futuro no muy lejano, que la segunda edición sea una coedición con la Universidad de Antioquia. Pero eso para resaltar pues, la labor de los dos editores que hacen este trabajo después de un largo proceso de edición, de discusión con un grupo de estudiantes, de llevar un cuaderno, ¿sí? de trabajo, de identificar dónde estaban los textos. Exactamente. Y de discutirlos con los estudiantes. Eso en primer lugar. Sobre esto mismo hay que decir que en el 2013 tuvimos la fortuna de publicar 2 libros de compilaciones sobre Rubén, uno que se titula Modernidad, Nihilismo y Utopía, que es una serie de ensayos de Rubén en relación a distintos temas, pero que colocan a Rubén en un nivel de creatividad, ya no solo de traductor, de difusor ilustrado de Marx, sino de ensayista crítico que pone a leer a Marx, por ejemplo, con Nietzsche, con Heidegger, de mirar las limitaciones de la crítica de estos dos grandes pensadores a la luz precisamente de una lectura profunda de Marx. Y el segundo libro, que es un libro sobre Rubén, que se llama Ilustrar, Argumentos para ilustrar la ilustración, que trae una bibliografía completa de toda la obra de Rubén Jaramillo, que trae una entrevista, que tuve la fortuna pues, de realizar en varios momentos, una entrevista extensa de la vida y de, digamos, los desarrollos y la experiencia docente, académica de Rubén, y 8 ensayos sobre la obra de Rubén. Pero falta, digamos, todavía compilar, como se hizo en este caso, otros serie de ensayos de Rubén, por ejemplo, los ensayos de Rubén sobre Marcuse, los ensayos de Rubén sobre Kant, ¿sí? Los ensayos de Rubén sobre Heidegger. ¿Sí?
que son tareas sobre Freud también, que son tareas pendientes que tenemos pues los que creemos pues que esta obra es importante. Ahora, ¿por qué a mi juicio, porque mirar aquí el tiempo que es destacable, ya voy en la mitad? ¿Por qué para mí ha sido importante la obra de Rubén? Y creo que es importante para digamos, el desarrollo de una cultura radical en nuestro país. Uno, porque es el que se atreve a introducir de frente, sin ambajes, sin negociaciones, lo que se podría denominar el marxismo herético, el marxismo heterodoxo, lo que Perry Anderson llamó el marxismo occidental, el marxismo no soviético, el marxismo que critica precisamente no solo al estalinismo, sino también al leninismo, que se ha arriesgado a plantear otra forma de no solo leer a Marx, sino de leer críticamente la sociedad capitalista. Este marxismo es producto de derrotas. Perry Anderson dice, después de cada derrota de una experiencia socialista hay una reconversión, hay una reestructuración epistemológica del marxismo. Es la que representa George Lucas, Karl Kraus, Karel Kossi, la Escuela de Frankfurt, Antonio Gramsci, bueno, una serie de marxistas que se extiende hasta el día de hoy. Y pues ya el apelativo de occidental pues sería anacrónico, habría que extenderlo a múltiples latitudes en el mundo, porque efectivamente ha logrado ganarse un terreno en la academia, en el pensamiento. Y en ese marxismo occidental lo que se destaca es que el marxismo no es una teoría, eso lo planteaba George Lucas. El marxismo es, decía George Lucas en ese momento, un método para construir teorías. Las teorías tienen eficacia en un momento y en una determinada geografía, pero tan pronto el mundo cambia, hay que construir nuevas teorías. Puede que nos apoyemos heurísticamente en esas teorías construidas para otros momentos y para otras latitudes, pero la exigencia del marxismo es construir otras teorías. No es meramente una ciencia analítico-crítica, sino que